Es mentira. Perdonar no es una decisión que tomas un día y ya. Tu mente no es capaz de perdonar de verdad. Igual que no es capaz de decidir dormir cuando por alguna razón empiezas a pensar en bucle a las 4 de la madrugada. El perdón sucede a otro nivel, al mismo que sucedió la traición, la decepción o el resentimiento, a nivel emocional. La única forma de poder perdonar, o incluso perdonarte a ti mismo, es liberar de raíz el resentimiento, la rabia, la frustración. Y luego, una vez atendiste tus emociones, es cuando puedes decidir cómo quieres seguir con tu vida y con quién. Puede ser que tu pareja haya cometido una infidelidad y hayas decidido perdonarla, pero si cada vez que la miras a los ojos sientes tristeza, ira o resentimiento, lo único que estás haciendo es engañarte a ti mismo. Puede ser que tu hermano no haya cumplido sus promesas y te haya dejado tirado en el negocio familiar, y aún así hayas decidido perdonarlo. Pero si cada vez que llega 5 minutos tarde se activa en ti esa sensación de traición que te recuerda a ese momento, lo único que estás haciendo es, de nuevo, engañarte a ti mismo. O puede ser algo mucho más grave. Sea como sea, las emociones constituyen la parte más importante de tu sufrimiento. Sin ellas, todo sería mucho más llevadero. Saber perdonar es necesario para tener una vida en paz, pero es una de las habilidades más difíciles de aprender. Se habla mucho del perdón como si fuera un acto de compasión o de aceptación, y también hay muchos que hablan de la importancia de soltar esa carga emocional asociada, pero casi nadie te explica cómo puedes hacerlo, y eso es justo lo que voy a enseñarte hoy. El perdón desde la mente, la decisión de perdonar, es simplemente el decidir, intentar apartar esas emociones, o peor, reprimirlas y hacer ver que no las sientes, pero eso por sí solo no suele funcionar demasiado bien. El perdón verdadero requiere de 3 pasos y deben hacerse en el orden adecuado: el pre-perdón o aceptación, el perdón emocional y el perdón racional. Pero vamos a entender por qué esto es así. ¿Te has preguntado nunca cómo funcionan esas emociones como el resentimiento y de dónde salen? Vamos a hablar un momento de la traición. Esa sensación de que alguien que te importaba se saltó todos tus códigos éticos y valores y te decepcionó. Todos hemos tenido algún momento en nuestra vida donde alguien ha hecho algo que nos ha herido en lo más profundo de nuestro interior. Y a veces son personas tan importantes para nosotros como nuestros padres, hermanos o incluso nuestros hijos. Déjame decirte que la traición, en términos emocionales, no existe. No es más que una etiqueta. La emoción de traición es un constructo mental que pone a alguien en el que confiábamos en el centro de una reacción emocional negativa, como culpable de la misma, pero es una mera asociación. Vamos a poner un ejemplo muy tonto, pero que va a ser muy descriptivo, y lo vamos a usar luego de base para entender el proceso del perdón. Imagina que tu mejor amigo sabe que te dan mucho miedo las serpientes, pero un miedo espantoso. El día de tu cumpleaños estáis en medio de una cena y ha llegado el momento de los regalos. Empiezas a abrir cajas y en una de ellas hay un montón de papeles, por lo que pones la mano en esos papeles y notas algo como medio duro con forma de tubo. Apartas los papeles y en ese momento ves asomar la cabeza de una serpiente, mirándote fijamente. En ese momento pegas un salto, tiras la caja encima de la mesa, rompiendo unos cuantos vasos y gritas muy fuerte. Levantas la cabeza y todo el mundo en el restaurante te está mirando. En ese momento pueden pasar 2 cosas. O bien te ríes, miras a tus amigos y les dices, sois unos cabronazos, pero te lo tomas bien y ahí se queda. O bien la situación ha despertado en ti uno o varios miedos tan profundos que entras en una espiral de emociones del que ya no sales nunca más. Esa situación queda marcada para siempre en tu interior. La cabeza de la serpiente, los vasos rotos encima de la mesa, las miradas de todo el mundo con cara de estar pensando que estás loco. Esas imágenes van a atormentarte muchas veces durante los próximos años. Y cada vez que tu amigo se ría de algo o de alguien, o te mire de cierta forma, vas a revivir ese momento como si fuera hoy. Aunque pasen 2 meses y finalmente decidas perdonarlo, ese hecho no va a cambiar. Es entonces cuando se crea el resentimiento. Y el perdón es imposible usando solo la razón. La realidad es que, pase lo que pase, incluso frente a la misma situación, habrá personas que quedarán resentidas y seguirán sufriendo por muchos años. Y personas que lo encajarán debidamente y podrán pasar página. Así que el hecho de la situación no es lo que decide si se va a provocar ese resentimiento, sino algo más, que por suerte solo depende de ti. De hecho, si alguna vez te has enfadado con alguien, seguramente te habrán dicho que no es para tanto, porque desde el punto de vista de esa persona, la situación es neutra, no hay activación emocional. Pero en cambio en ti
sí se ha producido una activación emocional muy fuerte y eso es lo que te está provocando tu malestar. Así que es esencial que entiendas que lo que pasó no es la verdadera razón por la que te sientes así, sino que podríamos decir que tu cuerpo tiene una configuración emocional defectuosa al respecto y esa situación la ha puesto en marcha. Aunque claro, puedes pensar que una broma de mal gusto no puede ni compararse a lo que te hicieron a ti. Y no digo que no sea así, pero lo que te voy a enseñar es un proceso que funciona prácticamente para todo tipo de casos. Así que la única barrera entre tú y el perdón que andas buscando es justo eso, el llegar a aceptar que lo que te hicieron no es suficiente como para hundirte el resto de tu vida y empezar a intentar solucionarlo. Y aquí es donde entra el primer paso, el preperdón o aceptación, que es el más difícil de todos, porque a diferencia del falso perdón que usa la mayoría de gente, que consiste en voy a hacer un esfuerzo para hacer ver que no siento resentimiento hacia ti, ahora lo que hay que hacer es aceptar que el resentimiento que sientes podría no tener razón de ser. Y eso es bastante jodido, porque para ti tiene todas las razones del mundo. Pero vamos a intentar separar bien las cosas. Ahora mismo posiblemente crees que lo que te estoy pidiendo es que aceptes que lo que te hicieron no es malo y que esa persona no tiene la culpa o la responsabilidad de nada, o que incluso deberías olvidarlo. Pero esto no es para nada lo que te estoy proponiendo. Lo único que te pido es que veas que el que ahora está sufriendo eres tú y eres el único que tiene el poder de dejar de sufrir. Necesito que quieras soltar la carga emocional de verdad. Necesito que quieras dejar de estar enfadado y resentido por eso que te hicieron, porque esa es la raíz de tu sufrimiento. Y si no hay una voluntad de cambio, el siguiente paso no va a funcionar. Ha llegado el momento de dejar ir esa ira, enfado, frustración, esas emociones que te están haciendo sentir mal todos los días de tu vida. No son necesarias. Permítete dejar para después el juicio. No estamos hablando del bien ni del mal. Estamos hablando de aceptar que las emociones que sientes por esa situación pueden y deben desaparecer. Y cuando lo hagan, vas a poder pensar con claridad, analizar la situación y decidir cómo quieres actuar en consecuencia. Para saber si has hecho ya tu proceso de aceptación y no es una decisión superficial, te planteo este escenario. Seguro que algo que te da miedo. Quizá tengas alguna fobia a lo que sea. Miedo a volar, a las arañas, a las serpientes, a las inyecciones, a lo que sea. Ahora imagínate lo siguiente. Acaban de inventar una pastilla que es capaz de eliminar por completo ese miedo. Si te la tomas, mañana vas a poder subirte en avión sin preocuparte de nada. ¿Te tomarías esa pastilla? Posiblemente sí. Tu vida sería bastante más tranquila. ¿No crees? Ahora, si te digo, aquí tienes una pastilla que va a eliminar todo el resentimiento que sientes por tu hermano, tu expareja o quien sea que te ha hecho algo malo. Y mañana vas a poder sentirte como si nada hubiera pasado. ¿Te la tomarías? ¿O te dio miedo solo de pensarlo? Quizá haya algo dentro de ti que ahora mismo está pensando que es imposible que no sientas nada al respecto. Quizá tienes miedo de dejar de sentir lo que sientes. O lo que quieres es solamente solucionar el sufrimiento que te está provocando la situación, pero no quieres dejar de sentirte enfadado. Porque claro, eso significaría, en tu opinión, aceptar que lo que te hicieron estuvo bien o que no fue para tanto. Pero como ya te he dicho, esto no es así. Por desgracia, el sufrimiento asociado a no poder perdonar es consecuencia solo y exclusivamente de la emoción asociada. Así que no podemos eliminar el sufrimiento si no eliminamos la emoción. Es difícil, lo sé, pero este es el primer paso. Aceptar y querer dejar de estar enfadado y sentir resentimiento por esa persona o lo que sea que hizo. O incluso por ti mismo o lo que hiciste. Si aún no estás en ese punto, es inútil que sigas viendo este vídeo. Pero si crees que lo estás, vamos a por el segundo paso, el perdón emocional. El perdón emocional significa básicamente la liberación desde la raíz de las emociones asociadas a la persona o situación que quieres dejar atrás. Significa haber tomado la decisión de dejar por un momento al lado los argumentos de la discusión para atenderte a ti mismo y poner remedio a las emociones que te provocan sufrimiento, tanto mental como físico. Porque sí, las emociones enterradas en las cosas que no perdonamos nos drenan la energía y capacidad de regenerar nuestro cuerpo y pueden tener efectos negativos en nuestra salud. Así que me alegro de que hayas llegado hasta aquí y te des cuenta de que es prioritario solucionarlas cuanto antes mejor. Ahora lo único que tienes que hacer es analizar en qué situaciones de tu vida se activan esas emociones negativas asociadas a esa persona o referentes a la situación que él o ella provocó. Quizá el mero hecho de verla ya te provoca rechazo. O quizá solo pensar en hablar con ella te pone de mal humor. O tal vez hay una cierta normalidad entre vosotros, pero cuando alguien saca el tema, automáticamente te sientes traicionado. Una vez tengas esas situaciones identificadas, esos momentos donde pasas de estar bien
a sentirte mal, el proceso va a ser igual que si estuvieras solucionando cualquier otro miedo. Si estás familiarizado con mi canal, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no, para no hacer más largo este vídeo, te dejo abajo una clase gratuita donde te enseño el proceso para eliminar esas reacciones emocionales una por una y para siempre en un par de minutos. Para que puedas visualizar qué es lo que debería pasar, ponemos el ejemplo del principio del vídeo. Ese chico al que le gastaron una broma pesada hizo esta lista de situaciones que activan sus emociones. Cada vez que a mi amigo se ríe, recuerdo esa situación donde se ríen de mí y me siento mal. Cada vez que vamos a comer fuera y veo que el restaurante está lleno, me siento incómodo porque me recuerda a la vergüenza que pasé ese día. Cada vez que me dan un regalo, me pongo nervioso porque podría ser otra broma pesada. Una vez hecho este pequeño ejercicio de introspección, lo que haremos será ir una por una. La próxima vez que se repitan estas situaciones, solucionaremos esas emociones asociadas con el proceso de regulación emocional que he repetido incontables veces en este canal. Tras ese corto proceso, te vas a dar cuenta de que ya puedes ver reír a tu amigo sin sentir esa sensación tan desagradable. Luego te vas a dar cuenta de que ya puedes ir a comer con tus amigos sin sentir vergüenza. Y ya finalmente, eso de abrir regalos va a ser algo normal. Además, posiblemente por el camino habrás solucionado tu miedo a las serpientes, así que tendrás una cosa menos de la que preocuparte. Y la situación traumática que te hicieron pasar habrá perdido todo el peso emocional. Y ya lo superaste. Ahí termina el perdón emocional. Es en ese momento donde recuperas tu paz y serenidad y ya no hay esa tensión en el ambiente tan desagradable. Dejas de sufrir y de sentirte mal por la situación y esa persona ya no despierta en ti tus demonios interiores. Si pudiste llegar a este punto, te felicito. Ya hiciste todo el trabajo duro. Ahora ya solo queda hacer de juez en el tercer paso, el perdón racional. Una vez recuperada la calma interior, puedes juzgar la situación de una forma mucho más asertiva, desde el desapego, sin sentir que te estás traicionando a ti mismo cada vez que lo intentas. Llegado a este punto, es donde debes tomar la decisión. Vas a ser misericordioso y vas a comprender por qué esa persona te falló. ¿Crees que esa persona se arrepiente? ¿O crees que va a volver a fallarte en un futuro? ¿Era para tanto lo que hizo? Todas esas preguntas posiblemente no tienen una única respuesta correcta. Tú tienes tus propios valores, independientemente de las emociones que ahora, por suerte, ya no te atormentan. Y ha llegado el momento de tomar una decisión. ¿Quieres a esa persona en tu vida? Quizá lo que estás intentando perdonar es una infidelidad y pese a que ya no sientes esas emociones tan desagradables, sigues creyendo que esa persona no comparte tus valores y no es con quien quieres estar. O quizá puedes ver en sus ojos que realmente se arrepiente y quieres darle una segunda oportunidad. Debes tomar la decisión. Ahora ya puedes tomarla. No hay problema. Quizá compartías un proyecto con alguien que no tiene tu misma ética de trabajo y decides que vas a seguir por tu cuenta con otro proyecto, pero entiendes que eso no significa que tengáis que dejar de ser amigos. Y como ya no sientes rabia hacia él, la amistad puede seguir su curso. Hay infinitos casos que podría poner como ejemplo, pero solo tú sabes cuál es tu situación y solo tú puedes tomar tus propias decisiones. ¿Cuán mejor sería el mundo si fuéramos capaces de regular nuestras emociones que nos impiden perdonar? ¿Cuántas familias volverían a estar unidas? ¿Cuántas empresas serían mucho más eficientes? ¿Y cuántas parejas seguirían queriéndose? Dicen que del amor al odio hay un paso. Yo más bien diría que lo que hay es una activación emocional defectuosa. Y la suerte es que hoy ya sabemos qué hay que hacer para eliminarla. Hoy solo quiero que sepas que este es el proceso para perdonar de verdad a alguien, el camino para dejar de sufrir por lo que te hicieron y retomar tu vida como quieras vivirla. Soltar las emociones es posible, pero solo si de verdad quieres hacerlo. Y solo con las herramientas adecuadas. Recuerda que tienes abajo la clase y si antes quieres saber más sobre este cambio de paradigma en la forma de entender tus emociones, te dejo aquí un vídeo donde te cuento de dónde sale todo esto. Un abrazo y nos vemos pronto.